Bueno, yo acudí, a ver, voy a ser más claro, yo acudí a la cárcel con toda esta información, porque si él accede, o él dijo, me lo dice, yo quería que tú fueras la persona que me puede entrevistar, que era un beneficio, hoy día lo digo, ¿no? Tú eres el que podía interpretarlo. Él cree eso, que yo lo puedo tiene poner la confianza. Tiene la confianza, exacto. Y habiendo tantos buenos periodistas, él confiaba en mí. Y me dice, ok, y yo voy con toda la información, voy con la historia que generó la opinión pública. Gran historia. Sin embargo, cuando hablo con él, me hace hincapié, me dice, la prensa miente. ¿Y por qué miente? Miente porque esto que han hecho es nada que ver con la realidad. Pero cómo no, si aquí hubo personas que se victimizaron con tu presencia y todo lo que quieran, pero nunca fue como lo dijeron. Entonces, siéntate. Y me comienza a contar una historia. Estuvimos 4 horas conversando allí con un gendarme afuera que yo no lo dejé entrar para que tuviésemos esta comunicación. No, y para que hubiera confidencialidad. Claro, y él me dice, te la voy a contar. 180 grados. La diferencia de un extremo a otro, lo que la prensa había dicho tal cual, y lo que era tal cual. Y yo quedo como la papa que tuve de Nanto con el fantasma, aquí, y digo yo, esto no puede ser. Y me cuenta cómo dio sus pasos delictivos. No quiero contar la historia, ¿verdad? Claro. Pero estoy diciendo todo lo que me lleva a decir, yo salgo de ese lugar de la cárcel teniendo entre manos una historia que no tiene nada que ver. Y cuando todo el mundo hablaba de esa persona, yo decía, es que no es así al parecer, es que no es así. Y pues entonces la quiero hacer, y antes de hacerla, se me impide que la haga. Mira. ¿Eso es censura? No, porque lo estaba hecha. Perfecto. Si yo la hubiese hecho y digo, aquí está el caso tal, tú verás qué haces con el libro. No lo publicas, lo censuras, tú verás, pero está hecho. Perfecto. Está hecho. No, estaba la trama hecha, estaba todo listo para empezar a... No la vamos a hacer. Porque hay muchas presiones. ¿Hubiera sido la primera vez que lo que tú ibas a contar estaba reñido con la historia oficial del caso? Sí. Wow. Sí. Y yo entendí la importancia de todo. Ahora, debo ser también muy honesto y ético. Yo me reúno con una persona que en un acto de confianza te dice cosas que yo jamás había escuchado. Lo que a mí me lleva a entenderlo mejor es que tiene lógica. Que todas las piezas de esta nueva historia se juntan. Encastran. Porque, mira, hasta en la historia de fantasma, cuando un fantasma viene en un auto, luego dices tú que en la mitad frena la moto y al llegar a su casa se baja la bicicleta, sí, claro. Entonces estamos entendiendo que no hay ninguna lógica. Esta la historia de fantasmas requieren de alguna lógica sobrenatural, pero la requieren. Y en este caso, él me hace toda lógica. ¿Te sonó a la historia verdadera? Era para mí la historia oficial que yo no podía contar, o que no me dejaron contar, o que no pude contar. Y esa lógica es tan importante, me parece a mí, porque muchas veces cuando sale a flote una noticia de algún delincuente, de algún asesino, de algo perverso, oscuro que ha sucedido, siento que nos quedamos mucho con los hechos y nada más. Y nosotros sin el análisis de esa lógica que hay detrás del comportamiento de quien ejecutó, de quien llevó a cabo esto. Entonces, me parece muy rescatable que tú quieras como relevar la subjetividad y contar un relato. Porque muchas veces nos quedamos con el hecho y listo. Sí, ¿y sabes por qué? Por una cosa muy simple y por la cual yo nunca levanto la mano respecto a ningún caso policial antes que lo haga la justicia. Porque nunca tenemos los antecedentes. Exacto. Nosotros solo tenemos un hecho concreto y no hay más. ¿Cómo llegamos a ese hecho? Hay muchos caminos y uno los desconoce. Son los que entrega la policía a la justicia y ellos al entrincarlo, al confrontarlo... Qué buen punto. O sea, lo único que nosotros como espectadores, que condenamos rápidamente, como tú dices, es que alguien le hizo algo a otra persona. ¿Por qué? ¿Y cómo llegaron a juntarse en esa situación? Sí, claro. No queremos escucharlo porque finalmente, digamos, ahí viene lo interesante. Es decir, cómo alguien que pudo ser nosotros,
tú mismo, llegó a hacer algo que nunca hasta ese momento jamás había cruzado esa barrera. Y ¿sabes qué, Salfa? No solamente a nosotros como espectadores, a la justicia también. A la justicia le importan los hechos. ¿Qué llegó a qué punto? Y listo, se acabó, y llegar a una conclusión rápida y práctica. Pero conocer esa subjetividad que hay detrás, y que es algo que nosotros acá muchas veces hacemos, sobre todo los días viernes, es algo que queda, encuentro yo, como que nos quedamos cortos, porque es súper interesante saber todo eso, conocer, analizar, irse como al detalle, a la minucia de la mente humana. La naturaleza humana. Y la posibilidad de mirar al supuesto culpable a los ojos. Hoy día la justicia chilena, como en otros países, eso se puede hacer. Antes era todo mediante oficio. Por lo tanto, yo culpaba a alguien, él reconocía todo esto por escrito, los abogados, pero nunca el juez miró al supuesto asesino. Entonces yo estaba en ese momento frente a un tipo que me estaba contando una historia que yo sabía que nadie la sabía, y aún siendo mentira era tan lógica que a mí me encantó. Se me ofreció hacer una crónica, vamos a decir, para que el público entienda, contar esta historia desde la investigación que estamos hablando, policial, y demostrarla, ¿no? Y demostrar esta. Para eso yo necesitaba entrevistar la contraparte. Sí, pero, y aquí viene lo simpático, cuando uno accede a la novela, lo que quiere es ordenar la realidad por su propia creatividad. Es decir, lo he dicho muchas veces, para la crónica 2 más 2 son 4. Claro. Hay que demostrar que son 4. Para la novela 2 más 2, haz lo que quiera menos 4. Exacto. Nunca 4. No hay que dejar que la verdad arruine una buena historia, Carlos. Exacto, porque la buena historia, como la que hemos contado del fantasma, que ya hablaremos y cerraremos probablemente con eso, tiene una vida propia, y a la gente le va a dar una reflexión importante, aún siendo esta historia está basada en hechos reales. Uno le regala un punto de vista que no es el que uno y ayuda también a tú lo pensar. regalas en este camino. A ver, cuando uno se encuentra con las dudas y en crisis, llega a una instancia en que encuentra 4 caminos y ninguno está con letrero ni aviso para dónde te dirige. Y te da como una mente divergente también al respecto. Y ahí te dice a ti, ¿qué elementos tienes para elegir el camino que vas a tomar? Carlos, hay otra historia que llama la atención de tu libro y que tiene que ver con el padre de uno de los protagonistas que estuvo prisionero en Pisagua en una época donde hay una ley contra el Partido Comunista, le llamaban la ley maldita de González Videla, del presidente González Videla, y se cuenta que ahí hubo un encuentro entre Allende, en ese momento senador, y Pinochet, que estaba a cargo de este campamento de prisioneros, y en el cual se dice que Pinochet no dejó ingresar a Allende a visitar a sus camaradas. Claro. ¿Qué hay de este encuentro? ¿Cómo te enteras tú de esto? Mira, una de las gracias de ponerse el paraguas en la novela y entender que tú puedes jugar con la ilusión y con la ficción, digamos, es entender que el jugo tiene jugo verdadero y jugo sintético, ¿no? O artificial. Y tú dices, había una publicidad antes, decía las celditas. De la naranja. Y las sentía. Y no eran tales celditas, pero bueno, uno las sentía. Entonces ese engaño la sentía. Bueno, esto tiene de ambas cosas, pero ya que me has abierto ese capítulo, yo siento que una de las cosas que más me impresionó a mí en esta novela, que tiene obviamente algunos grados de investigación para yo poner la firma, es entender un hecho que a mí yo nunca viví nada de la cosa política, por favor, en buena hora, digamos, no tuvo que ver con búsqueda. Lo mío tiene que ver con haber tomado alguna vez casos a través de el resultado y análisis de la Comisión Verdad y Reconciliación, entender que hay 35.000 historias metidas allí de gente que sufrió abuso en contra de su persona, ¿no? Y eso a mí me motivó muchísimo. Y con respecto a eso mismo, me quiero referir también al tema del abuso, también a un tema sociopolítico ligado un poco a lo que hablabas tú recién, el doctor Terror. El doctor Terror que trabajaba en temas de tortura en la calle Londres número 78, una dirección a la 38. Cual se le llamó, 38, la Casa del Terror. ¿Qué nos podrías contar tú al respecto?
si me disculpas, no cierro la idea de entender que existe un pueblo que se apodera a través de la guerra del Pacífico, que es Pisagua, que pasa a ser territorio chileno, que era un puerto peruano. Claro. Y ahí se establece una cárcel, producto de esta ley maldita, donde los partidos contrarios al gobierno de la época, Gabriel González Videla, generalmente el Partido Comunista y Socialista y otros de izquierda, son considerados fuera de la ley. Y por lo tanto hay una purga, hay una búsqueda de estos personajes. Cacería. Claro, y esta Una especie cacería... de Guantánamo claro, personal. exacto, y esta cacería llega entonces a los que se tratan de escapar y que son encontrados a cumplir condena en la cárcel de Pisagua. La cárcel de Pisagua... Norte de nuestro país. Claro, y ahí, según leí yo cuando estaba estudiando, había un libro de Volodya Teitelbaum que se llamaba Pisagua y me gustó muchísimo. Y coincidentemente hoy día, entendiendo esa figura, claro, el teniente Augusto Pinochet fue comisionado para hacerse cargo prontamente de esa cárcel, justamente por su animadversión hacia a los partidos de extrema izquierda. Y en ese momento es senador de la República también Salvador Allende, y es comisionado para ver cuál es el estado de los detenidos en términos del cumplimiento de los derechos humanos. Y ese encuentro se produce allí y está narrado allí. Ese encuentro. Claro, tú puedes decir, y me lo han preguntado, pero esto es ficción. No, eso no es ficción. Claro, pues no. ¿Y qué es ficción? Da lo mismo, léelo y disfrútalo. Disfrútalo. Y ponte en internet. Saca tus conclusiones. Ponte en internet y vas a entender que, oye, era verdad. ¿Y cómo? Yo nunca supe. Bueno, ahora se sabe. Es maravilloso porque en realidad, hojeándolo, porque yo no lo pude leer completo, es como que el vestido es todo verdad. Las costuras tienen esa parte novelizada y que van uniendo, porque este trabajo que tú acabas de escribir, yo lo encuentro que es como una especie de caleidoscopio, vale decir, es una sola figura que tú de repente las puedes fragmentar en distintas partes.